Bienvenido, bienvenida mis queridos amigos y amigas de Capricornio. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Muchas gracias por estar acá. Ya está listo y disponible mi nuevo curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Vamos a estar viendo maravillosas herramientas que te van a acompañar para tu proceso de superación personal. Están buenísimas. Puedes conocer mucha más información aquí en mi sitio web que está en la descripción de este video. También hay un video de presentación donde puedes ver un poco más acerca de este contenido. Está todo en la descripción. Y también te acompañan con una guía de trabajo que está muy buena. Así que te invito a revisarlo. Este curso viene en dos formatos. Uno en su versión online, que son unos maravillosos videos pregrabados con su guía de trabajo para que lo trabajes de forma individual. O también vamos a estar comenzando con clases de autoconocimiento y desarrollo personal, que es el mismo curso, pero conmigo vía Zoom. Comenzamos este 8 de noviembre, así que si te gustaría saber un poco más de qué se trata, puedes entrar a mi sitio web. Y también por el lanzamiento de este curso voy a estar sorteando la versión online de la siguiente manera. Solamente necesitas suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganar este curso. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de superación personal. Sin más ni menos, vamos ya a hablar de esta lectura, ¿ok? Vamos a sacar algunas letras o iniciales que puedan resultarnos relevantes durante este periodo. Puede ser tu nombre o el nombre de tu persona especial, apellido también. Tenemos CH, también tenemos una C, una D o una T. Bien, los vamos a dejar ahí y vamos a mirar algunos números que puedan ser relevantes. Si es que esta parte no resuena contigo, no significa que la lectura no sea para ti, así que quédate atento, atenta a lo que viene después, ¿ok? Tenemos un 3 y un 5, bien pocas letras y bien pocos números para este video, mi querido Capri. Puedes estar viendo el número 33 o el número 35 o 53, puede ser tu edad, por ejemplo, o también pueden tener alguna significancia para ti, ¿ok? Vamos a ver también algunos signos que puedan estar involucrados en esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los signos que puedan estar involucrados aquí? Puedes estar lidiando con un Géminis, con un Acuario, con un Tauro o con un Aries. Bien, Capri, si esta parte no resuena, no significa que la lectura no sea para ti, pero si la lectura no está resonando contigo, te invito a ver tu signo lunar o tu signo ascendente, también te pueden ayudar. Muchas gracias, como siempre, por estar acá. Quisiéramos saber, guías espirituales, por favor, ¿qué es lo que está pasando con la persona especial de Capri? ¿Qué está pasando con la persona especial de Capri? ¿Qué está pasando con la persona especial de Capri? Vamos a ver. Nuestra primera carta es el 9 de copas al reverso. Esta es una persona que está insatisfecha consigo mismo desde dentro, ¿no? Es una carta que nos denota un poco de infelicidad, poca satisfacción también. Vamos a ver la segunda carta. La carta del loco al reverso nos puede notar cierta inestabilidad, falta de compromiso, pero esto es como el no querer crecer. Es como un poco el síndrome de Peter Pan. Nos queremos quedar jóvenes para toda la vida. Entonces, por ahí se puede deber esta inestabilidad emocional que pueda estar teniendo tu persona especial. El 4 de copas nos habla de decepción, un poco de apatía también. Es como si tu persona estuviera mirando para otro lado, que no son las nuevas oportunidades que se le están presentando aquí, ¿okay? Con la carta de la muerte nos dicen acá hay algo que tu persona está terminando o cerrando un ciclo. Puede ser que tenga que ver con esta conexión o no. Eso es lo que vamos a mirar. Efectivamente, hay algo que tu persona está cerrando y que tiene que soltar y está como aceptando un poco ese proceso. Sí se le hace difícil, quizá no le gusta mucho estar viviendo eso, pero está intentando soltar lo que sea que esté intentando soltar. Para cada persona va a ser diferente, así que tómalo como resuene, ¿ok?
Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la situación de nuestro Capricornio? ¿Qué está pasando con Capricornio? Vamos a ver ahora tu energía, Capri. Tenemos la carta de la fuerza al reverso. Esta carta nos habla mucho de estar reteniéndonos de ser que nos gustaría ser. Algún aspecto de nuestro dominio del ego está siendo difícil de manejar. Quizás estamos viendo la situación como algo muy complejo de manejar también, ¿ok? Luego tenemos un 6 de espadas. Tenemos cierta dificultad en cerrar ciertos ciclos. Ahí es donde está nuestra dificultad. As de copas, sentimos la pérdida emocional de algo. Puede ser que tenga que ver con esta conexión, ¿no? Pero sentimos una pérdida y eso es lo que está en nuestro corazón en este minuto, una sensación de pérdida. Con el 7 de copas tenemos varias opciones para elegir. ¿Estaremos tomando la mejor decisión? Tenemos que evaluarlo. Ahora, ¿qué es lo que queremos para nosotros? Conexiones que sean recíprocas. Estamos quizá eligiendo por entregar nuestra energía a quien lo necesite, entregar nuestra energía a gente que realmente también la quiera recibir, y eso es algo muy importante para establecer la reciprocidad. Muchas veces estamos entregando nuestra energía en lugares donde nuestra energía no está siendo tan bienvenida. Entonces tengo que desarrollar ese cariño y amor propio de saber cuándo entregar y cuándo no. También aprender a elegir nuestras batallas de forma lo más sabia posible. Vamos a ver una carta resultado. Ok. Acá tenemos dos opciones. Ambas partes de esto están con un sentido de pérdida, dificultad, y se cierra un ciclo tóxico para darle una bienvenida a un ciclo nuevo posiblemente entre ustedes. Entonces no todo está perdido en esta conexión, si es que así lo sientes, porque saliendo del espacio negativo, como sanando este periodo que están viviendo ambas personas, miren, tenemos un 10 de copas, tenemos un 2 de copas, energía de almas gemelas, energías de almas gemelas en conexión. Esto incluso puede ser matrimonio. Es como dos personas que por fin se ponen de acuerdo en cómo hacer las cosas bien y entregarse recíprocamente. Hay algo acá que tiene que ver con la reciprocidad. Bien, vamos a mirar un poco más la energía de tu persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la energía de la persona especial de nuestro Capri? Tenemos un 3 de espadas. Tu persona en este minuto tiene el corazón roto por una separación. Uy, acá tenemos unas de espadas, comunicación o cierta claridad mental acerca de tomar una decisión que realmente lo hace feliz, y posiblemente eso es ir hacia ti. Miren. Ay, Dios mío, esta persona se quiere casar contigo, Capri. Después de cualquiera sea que el proceso difícil que estén viviendo, bien, esta persona se da cuenta de lo que se está perdiendo. Toma claridad del asunto, toma la decisión que tiene que tomar y que va de acuerdo a su propia felicidad, a su auténtica felicidad, y definitivamente soltando algo, soltando el miedo, soltando las inseguridades, ¿no? Viene aquí manifestar este casamiento contigo. Esta persona se quiere casar contigo, quiere tener algo recíproco. ¡Qué bonita lectura! Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué más nos pueden decir acerca de esta conexión. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Nos dice el retiro. Siento que esta persona quiere pasar tiempo a solas contigo. Definitivamente nos dicen, dale un chance a esta relación. Esta persona quiere un chance contigo. Y dice, vale la pena esperar por esto, porque estás a salvo para amar. Esta es una persona con la cual tú te puedes sentir como que sea tu hogar. Dice, confía. Confía. Esta situación te está llamando a tener fe. Qué lindo. Y siento que esta persona, insisto, quiere pasar tiempo a solas contigo, quiere compartir contigo, puede incluso ser que se quiere ir de viaje contigo, a pasar tiempo a solas. Que se puedan dar un chance, como recuperar el romance, recapturar el romance en esta conexión, ¿ok? Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué más
necesitamos saber con respecto a esta conexión? ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? Amor incondicional, ok. Amor propio, unidad, pasión, afección, afecto, perdón, y atracción. Bueno, y ahora nos viene como este signo de advertencia. Nos dice en la carta del verdugo. La relación está acabada. Ojo que siento que esta carta no significa el significado literal. Me dicen intuitivamente que tiene que ver con otra cosa, así que aguántame ahí. Bien, la relación está acabada, no hay segundos chances. Crece y transforma en tu vida. Y esto tiene que ver con principalmente la energía del cassette. Hay que sacar ese pensamiento antiguo, el condicionamiento o estar repitiendo los eventos en tu cabeza. Y esto también tiene que ver con repetir patrones que alguna vez fueron tóxicos. Insisto, esta lectura lo que tiene para decirnos que lo que se está acabando acá es la toxicidad que puede haber en esta conexión y poder dejar el pasado atrás también. Nos dicen las llaves en un anillo, pueden haber muchas opciones. Hay que tomar decisiones, ser poco convencional, ¿no? Dentro de todas las opciones que tienes para elegir, vimos acá que tienes opciones, Capricornio. ¿Cuál es la que significa más amor propio? Muchas veces amor propio también va a significar invertir en tus conexiones porque las conexiones son importantes en nuestra vida. Otras veces cuando ya entiendo que la conexión en verdad no me está haciendo bien, claro, como irse, ¿no? Retirarse. Eso es lo que significa amor propio. Pero muchas veces amor propio significa trabajarnos a nosotros mismos para tener la mayor calidad de relaciones posibles, porque todo está adentro. Realmente la vida es un espejo de nuestro mundo interior, entonces la vida te está pidiendo trabajar en ese espejo, mirar hacia afuera, ver hacia afuera, qué es lo que estoy observando en mi mundo interior, y si es que estoy observando miseria, ¿no? Quizá, te lo pongo como un ejemplo, ¿no? Es porque tengo que trabajar algo con respecto a sentirme mal o sentirme en la falta, ¿no? Dentro mío. Entonces ocupa ese espacio para evaluar qué es lo que tengo que trabajar en mí, cuáles son los patrones que tengo que mejorar, cuáles son mis estándares, ¿no? ¿Qué es lo que quiero para mí? Acá sí me gustaría ver más cartas de espadas que son de comunicación. Sí tenemos un gran as de espadas, eso sí, comunicación viene en camino, así que asertividad también va a ser importante en esto, decir qué es lo que pienso, qué es lo que siento y qué es lo que necesito, y también poder escuchar al otro, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que necesita, y ver si es que podemos llegar a algún acuerdo. Es importante poder tener esa conversación incómoda, porque particularmente eso es lo que le va a ayudar a cerrar el ciclo tóxico y poder tener este comienzo maravilloso, donde pueden conectarse de un nivel mucho más profundo con esta persona. Veo que en este espacio ya se toman, se entienden y no se sueltan. ¡Qué belleza de lectura! ¡Qué linda lectura! Claro, siempre están sus cositas, ¿no? Por trabajar, pero esa es la invitación de la lectura en general. Vamos a ver una siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Capricornio a Capricornio? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar. Ok. Tenemos la carta del mago al reverso, la carta del diablo, el mundo. Tenemos también un 2 de espadas, un 5 de copas al reverso y la carta del hierofante al reverso. Para alguno de ustedes, tu persona tiene que cerrar un ciclo o vivir una separación de una conexión kármica para ir hacia ti. Para los que resuenen con eso, de no ser ese tu caso, tu persona lo que está soltando son bloqueos. Ahora, en la inmediatez, tu persona lo que está haciendo es soltar algo negativo, que fue lo que estuvimos conversando anteriormente. Bloqueos, pensamientos negativos, especialmente el ego, cierta codependencia también con la carta del diablo, que lo desempoderan o la desempoderan. Soltando eso, ¿bien? Podemos ver más adelante que sí, eso se ve bien, pero así como en el inmediato, ¿no? Así como esta semana, la próxima semana, quizá no mucho, pero mantente alerta con las siguientes lecturas, porque
Esto se va develando bastante bien. Un poco más adelante, esta lectura te llama a resolverte a ti mismo, tener paciencia, porque comunicación definitivamente viene hacia ti. Tú eres su reina de copas, qué lindo, ¿no? Esta persona quiere como manifestar esos sentimientos hacia ti. Sí, insisto, para los que estén lidiando con una tercera energía, tu persona tiene que soltar una conexión para ir hacia ti, pero siente que se está perdiendo una oportunidad contigo. Entonces, con este rey de bastos, tiene que saber sobrellevar los obstáculos para poder tener una oportunidad contigo. ¿Ok? Efectivamente, cuando suelta algo con este paje de copas al reverso, suelta las ilusiones, suelta esa nebulosa mental, por así decirlo, que a veces nos confunde, ¿no? Llega más claridad y viene esa conversación hacia ti. Viene esta persona trascendiendo esos obstáculos para poder manifestar un compromiso mucho mayor contigo. Linda lectura, Capri, linda lectura. Un poco de paciencia, sí. No está pasando la inmediatez. Hay una historia que tu persona tiene que vivir, poder comprometerse, por ejemplo, poder soltar lo que tiene que soltar. ¿Ok? Muchas gracias, guías espirituales. Un último consejo para Capricornio. Dice, mantén los pensamientos positivos, están a punto de dar frutos. No te des por vencido. También te dice, sé consciente de cómo te comportas, porque reaccionar no es el camino, pero responder lo es. Respirar un poquitito antes de manifestarse o escuchar antes de manifestarse va a ser importante en este periodo. Como último, me gustaría saber si es que esta conexión es recomendable para ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Recomiendan para Capricornio esta conexión? ¿Es recomendable para Capricornio esta conexión? Te dice, comunícate claramente, ya lo conversamos. No es el momento correcto ahora, pero confía y sé asertivo. Bien, nuevamente nos habla mucho de la comunicación, ser asertivo, expresar lo que necesitas, lo que sientes, escuchar a la otra persona también una parte importante de una comunicación efectiva. Eso también lo revisamos en mi curso si es que quieres participar. Pero nos dice, tranquilo, todavía no es el tiempo correcto, pero confía en que eso viene para ti, ¿ok? Muchas gracias, Capricornio, por estar acá. Espero haberte ayudado un poco con esta lectura. Como te digo, te invito nuevamente a participar en el sorteo de mi curso de autoconocimiento y desarrollo personal en su versión online. Solamente debes suscribirte, darle al botón de me gusta y comentarme por qué te gustaría ganar este concurso. Y también, si es que te gustaría participar de forma semipresencial vía Zoom conmigo, vamos a realizar este curso a partir del 8 de noviembre. Puedes encontrar más info en mi sitio web. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por estar acá. Que tengas un maravilloso día. Nos vemos pronto con nuevas lecturas. Un abrazo desde el alma. Namaste.